reciben dificultades. Instead of receiving blessings, they have difficulties. Entonces, esta noche yo quiero mostrar a ustedes So this night I want to show to you por qué David pudo recibir la gracia delante de Dios. why did David could receive the grace of God. ¿Por qué David en realidad él usó el corazón de por qué Dios le daba victoria a David continuamente? So why did God give victory to David continually? ¿No está interesado? Isn't that interesting? Dios le daba a David victoria So continuamente. God gave victory to David continually. Usted quiere recibir victoria, ¿verdad? So you want to receive victory as well, right? Para que Dios le trabaje a ustedes, ¿verdad? So God can work for you, right? ¿No es así? Isn't that right? Si todo el mundo quiere eso. Everybody wants that. ¿No? You don't want it? Por eso ustedes buscaron a Jesucristo. That's why you look for Jesus. También después de recibir la salvación. Also after you receive salvation. Yo quiero que también las personas reciban la bendición. I also want people to receive the blessing from God. La bendición como David recibió esta bendición. Also, as David, he received this blessing. I want you to receive it as well. Cuando yo estaba mirando, So when I was looking, David tenía este corazón. so David had this heart. Miren el capítulo 17. If you look in chapter 17, Cuando usted mira el capítulo 17, in chapter 17, aquí dice: so it says like this. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí habito en casa de cedro y la arca del pacto de Jehová debajo de las cortinas. Chapter 17, verse 1. Now it came to pass as David sat in the house of David, said to Nathan the prophet, Lo, I dwell in the house of cedar, but the ark of the covenant of the Lord remained under the curtains. Él está diciendo que yo estoy viviendo en la casa de cedro, pero la arca de Dios está en la cortina. So he's saying, I live in the house of cedar, but the ark of the covenant is under the curtains. Por eso él decidió en su corazón hacer un templo para el arca de Dios. So he decided in his heart to make a temple for God. Cuando él hizo él decidió en su corazón, So when he decided his heart, Dios le agradó el corazón de David. so God was happy with the heart of David. Sí, Dios le agradó. So God was happy Porque esa era la voluntad de Dios. because this was the will of God. Entonces él hacía la voluntad de Dios. So he was doing the will of God. Por eso Dios le hacía vencer la batalla donde quiera que iba. That's why whenever he went to war, God continually gave him victory. Yo estaba en San Antonio, ¿no? So before I was in San Antonio, Cuando estaba en San Antonio compramos una iglesia pequeña so when I was there, we bought a small church y modificamos. and we also did remodeling. Después de un año y medio yo decía, ay, qué bien, ya tenemos la iglesia. So after 1 year, I said, oh, so nice, now we have a church. Entonces Dios, la gente van a venir, van a recibir salvación. Like, oh, many people will come and they will receive salvation. Y la gente estaba viniendo y yo estaba muy bien, muy cómodo ahí. So people were coming and I was really comfortable there. Y también la gente recibe salvación. And many people received salvation. Hicimos la cantata. Also, we did the Christmas cantata. ¿Usted vieron la Christmas cantata Have you seen the Christmas cantata? aquí en Nashville? In Nashville, did you see it? Antes hicimos 2 veces aquí en Nashville. So 2 times we made the Christmas cantata here. 2 veces, ¿verdad? Yeah, 2 times we had it. Entonces hicimos 2 veces la cantata en San Antonio. So the Christmas cantata we had in San Antonio 2 times. Y yo estaba muy bien. And I was really well. Pero después de pasar un año y medio, But after 1 year and a half passed, al lado de San Antonio está Houston. so next to San Antonio was Houston. ¿Usted conoce Houston? Do you know Houston? ¿Será? Al lado de ¿han escuchado, verdad? Yeah, you heard of it before. En Houston no había iglesia. So in Houston there was no church. Y había una casa que el pastor estaba viviendo And there was a house where the pastor used to live. y era muy vieja. And it was really old. Y cuando llovía como hoy So when it rained like today, y goteaba todo para por dentro. and then the water will come in and sink continually. Por eso la cocina estaba con jarra para recoger el agua. So that's why the kitchen had like baskets so they can collect the water. Y un evangelista le mandó para que vaya a Houston.
And they sent one minister to go to Houston. Él estaba en Vancouver, Canadá. He was in Vancouver, Canada. Y él decía, ay, yo no me voy a Houston. And he said, oh, I'm not going to Houston. Yo sé allá. Oh, I don't really know them. Y ese se escapó. And then he left. Se escapó y no quiso llegar. So he left and he didn't go there. Ay, yo dije, ¿por qué se fue? I said, oh, why did he leave? Ay, yo dije, ¿a quién ahora va a mandar? So who are they going to send there? ¿Verdad? A Houston. Who are they going to send to Houston? Y un día el pastor principal So one day the head pastor, me dijo, he told me, Pastor Miguel, oh, Pastor, ¿cómo está? Pastor Miguel, how are you? Muy bien, pastor. Oh, I'm really well. Usted vaya, ¿verdad? Vaya a Houston So you go to Houston y predique allá el evangelio. and you go there and preach the gospel. Y también compre una iglesia. Also by a church there. Y yo me asusté mucho So I really got scared. porque yo no conocía Houston, estaba a 3 horas de San Antonio. So I knew Houston because it was 3 hours away. En verdad, mi corazón yo no quería ir. So inside of my heart, I really didn't want to go there. Porque la iglesia de San Antonio ya estaba todo hecho. Because in the San Antonio church, everything was already prepared. Y los hermanos de San Antonio también eran muy buenos. Also, the San Antonio brothers and sisters were really good. Por eso yo no quise ir, pero usted sabe, nuestra misión dice, vaya y nosotros obedecemos. So I didn't want to go, but the mission says go, and then we just obey and go. Y esa noche nosotros no pudimos dormir, yo no pude dormir. So that night, I couldn't sleep. Yo dije, Señor, ¿por qué tú me mandas? I said, God, why you sent me there? ¿Por qué tú me mandas a Houston? So why are you sending me to Houston? En verdad yo duermo mucho, yo tengo mucho sueño, pero ese día yo no pude dormir ni 1 hora. So I like to sleep, but that day I couldn't sleep not even 1 hour. Después yo empecé a buscar a través de internet So I started to search through the internet. y la iglesia. I was looking for a church building. Pero qué extraño, ¿verdad? El pastor que estaba en Houston por 7 años quiso comprar la iglesia y no pudo comprar la iglesia. But it's so strange, you know, the pastor that was there, he looked for 7 years, but he couldn't find a church building. Para comprar, He couldn't buy it. ¿verdad? Él trató de querer comprar la iglesia. So he tried to buy a church building. Pero yo estaba en San Antonio y estaba mirando So I was in San Antonio and I was searching, y salió una iglesia muy bonita and there was a really nice church that came up, y estaba en bancarrota. and they were in bankruptcy. Y el dueño era el banco. So the owner was the bank. Y todavía yo no me trasladé a Houston. And I hadn't moved to Houston yet, Pero esa noche Dios me mostró esa iglesia. but that night God showed me that church. Después de yo me trasladé a Houston. After I moved to Houston, Cuando venía lluvia, ahí en Houston viene mucha lluvia como aquí, you know, in Houston it rains a lot, just like here. ¿verdad? Aquí viene mucha lluvia, ¿verdad? In here it rains a lot, right? Entonces siempre en la cocina caía agua. So in the kitchen there was always dripping of water. Pero ese no importa, si cae agua está bien. So that's not a problem. If it rains like that, it's okay. Pero lo problema era But the problem was que entraba pulga a la casa, there was Please. fleas coming to the house. ¿verdad? Pulgas. Fleas will come Y inside the house. yo decía, ¿de dónde están entrando las pulgas? So I said, where are the fleas coming from? Y yo veía que allá cuando viene muchas lluvias casi se inunda el pasto. So I saw when it rains a lot, you know, it gets flooded, like the grass area. Entonces las pulgas entraban en un lugares que estaba roto, ¿verdad? So the fleas will come through a broken place in the house. Y entraba en la casa. They will go inside of the house. Y cuando entraba en la casa, So when they enter the house, hasta ahí está bien, at that time it's okay. pero mordía a mi hijo, But to my son, they will bite my son. a mi esposa también. Also to my wife. Mi hijo tenía lleno de picaduras. So my son was full of bites, bites. Mi esposa también, en su cuerpo estaba lleno de picaduras de pulgas. Also my wife was full of bites of flea bites. Ay, yo dije, ¿verdad? Pero a mí no me mordía, But to me, they didn't bite me porque yo viví mucho tiempo en Paraguay. because I lived many times in Paraguay. En Paraguay ya me mordieron muchas veces. In Paraguay, they bite me a lot.
por eso parece que la sangre de ellos era más rico, I think the blood of them, it was more delicious. ¿verdad? Entonces me mordía a mi hijo y a mi esposa. So they will buy my son and my wife. Y un día mi hijo empezó porque le picaba, empezó a rascar. So one day my son, because he itched a lot, he started to scratch it. Y se infectó todo su pierna. He was all infected in his leg. Y salía pus. And then like water will come out from there. Salía pus y tuve que llevar a la emergencia. So I had to take him to emergency. Porque todo su pierna estaba llena de pus. Because all his leg was full of like the water. Y le dieron antibiótico, le hicieron vacunar en ellos. So they gave antibiotics and they gave him like shots. Y yo dije, ay Dios, danos esa iglesia. So I said, oh God, please give us that church. Y eso me apuró para que yo buscara la iglesia. So that pushed me to look for that church. Cuando yo hablé al real estate, So when I called the real estate, y él les dijo, venga a ver. and they said, come and see it. Y cuando nosotros fuimos para ver, era una iglesia muy linda. So when we went to see it, it was a really beautiful building. Y decía que tenía 5,500 square feet. It had 5,500 square feet. Era bastante grande. It was a really big place. Entonces yo estaba muy gozoso para comprar. So I was so happy to buy this place. Pero vinieron Mercedes-Benz, empezó a entrar otra iglesia, era con Mercedes-Benz, con BMW. So other church came, other members with BMWs and Mercedes-Benz. Y ese pastor venía y miraba la iglesia. So that pastor came and he started to look at the church. Era de otra iglesia, ¿verdad? They were from other church. Entonces yo le dije al real estate, So I told the real estate. Nosotros vamos a comprar en cash. So we will buy it in cash. Era $280,000. 280,000. Entonces ella me dijo, ustedes, yo le doy al primer, ¿cómo se dice? El primer persona que te compra. So he said, I will give it to the person that buys this building first. ¿Verdad? Right? Entonces si yo no puedo comprar, la segunda persona compra. So if I cannot buy it, then the second person Y can yo buy le it. dije, voy a pagar cash, yo le dije. So I told him I'm always going to pay in cash. Nosotros no teníamos ni $1,000 para comprar la So we iglesia. didn't even have $1,000. Yo dije, ay, ¿qué es lo que yo dije? So I said, oh, why did I say that? ¿Y cómo voy a conseguir $280,000? So how can I get 280,000? Entonces empecé a orar delante de Dios So I started to pray before God. y empecé a preguntar a Dios. And I started to seek God. Dios, ¿verdad? Si tú quieres que yo compre esta iglesia, God, if you want me to buy this building, si tú quieres que compre la iglesia, if you want me to buy this building, muéstrame. please show me. Yo voy a llamar a 5 hermanas hispanas, So I'm going to call 5 sisters, ¿verdad? Y voy a preguntar la dirección. and I'm going to ask their address. Después de preguntar la dirección, si queda lejos de la iglesia, la casa, no se puede comprar. So if I'm going to call these 5 Spanish sisters, if their house is far from the church, I'm not going to buy it. Claro, ¿verdad? Como 2 horas, 1 hora y media, 1 hora muy lejos, ¿verdad? So 2 hours, 1 hour and a half is really far, right? ¿Verdad? Entonces no puede venir a ser hermanas. So they cannot come to the church. Y yo dije, Señor, entonces si están cerca, yo compro. But Es tu voluntad. if they are close, I will buy it. If this is your will. Entonces, ¿qué hice? Pedí 5 dirección de las hermanas. So I asked for 5 addresses from the sisters. Y qué extraño, ¿verdad? Si está en la iglesia, estaba alrededor de la iglesia, 5 minutos alrededor. So it's so weird because the church was here, but within 5 minutes there was the addresses. ¿Usted me entiende, verdad? Do you understand? 5 minutos, It was like 5 minutes. las 5 hermanas. It was like 5 or 6 sisters. They were 5 minutes away from the church. Yo dije, ay, gracias. Yo me sorprendí. So I was really shocked. I was so thankful. Yo no conocía la dirección de ellas, I didn't know their addresses porque yo era nuevo ahí. because I was new there. Y yo dije, Señor, si estás cerca de la iglesia, es tu voluntad. I said, God, if they're close to the church, that means it's your will. Entonces yo compro. So I will buy it. Entonces yo compré. Entonces yo decidí, es tu voluntad, voy a comprar. So I decided, oh, this is your will, and I decided to buy it. Pero estaba orando y la iglesia de Los Ángeles nos dijo que nos va a ayudar con $100,000.
So I was praying, and the church from Los Angeles said they were going to help us with 100,000. Nosotros estábamos muy contentos. So we were so happy. Nosotros tenemos $6,000. Oh, we have 100,000. Ay, sí, Dios nos ha dado ese dinero. Oh, God gave us 100,000. God gave us that money. ¿Verdad? Right? Después, nosotros hicimos el préstamo de $6,000. So we went and get a loan for 6,000. $100,000. 100,000. ¿Verdad? Right? Entonces, ya teníamos $200,000. So we had 200,000. ¿Verdad? El loan también por dificultad nos dio a nosotros. And the loan also, because of difficulties, He gave it to us. Porque nosotros no teníamos crédito, Because we didn't have credit, pero Dios nos dio crédito. but also God gave us credit. Ahora necesitábamos $80,000 de cash. So now we needed $80,000 of cash. Entonces, cuando le dijimos, hermano, ya nos dio el loan, y todos los hermanos estaban muy felices. So when we told the brothers, hey, we got the loan, they were very happy. Pero necesitamos $80,000. But we need $80,000. Sí, vamos a hacer la ofrenda. So let's do offering. Entonces los hermanos The brothers and sisters, they went down their head. no querían ofrendar, They didn't want to do the offering, ¿verdad? right? Porque tenía carga. Because it was a burden for them. Y yo le dije a los hermanos, So I told the brothers and sisters, hermano, esta iglesia va a ser para sus hijos. so this church will be for your Y children. también es la voluntad de Dios. And also this is the will of God. Entonces, vamos comprando. So let's buy it. Usted también haga decisión para la ofrenda. Also you decide to do the offering. Pero yo también yo quise hacer decisión delante de Dios. So I also wanted to take this decision before God. Por eso antes, yo tengo una hija mi hija tiene 18 años en aquel tiempo So in that time my daughter was 18 years old. y ella tenía que ir a la universidad. Also she had to go to the university. Y nosotros, los pastores, nosotros no tenemos un sueldo fijo. Also the pastors, we don't receive payment. En nuestra misión solamente nos da a nosotros $200, $300 al mes. So in our church they give us they pay us $200 or $300 per month, Y nos da lugar para vivir. and they give us a place to live. Y nos da también el auto. Also they give us a car. Entonces, solamente nos da $300. So they give us $300. Y yo cuando estaba en Houston, yo nunca recibí sueldo. When I was in Houston, I never received anything, no payment. Pues aquí le da sueldo a hermano José, ¿verdad? Do you give payment to Brother Jose? ¿Le da? Do you give? Aquí está. You have to give. Sí, entonces, mi suegro sabía eso. So my Suegro, father-in-law. my father-in-law, he knew this. Mi suegro decía, mire, So, yo te voy a dar $20,000. so my father-in-law said, look, I will give you $20,000. Pero ese $20,000 va a ser para la escuela, la universidad de Lois, mi hija. But those 20,000 are for the University of Lois, my daughter. Y mi suegro dijo, no uses para la iglesia. So my father-in-law said, don't use it for the church. Porque nosotros cuando tenemos dinero usamos para la iglesia, ¿verdad? Because whenever we have money, we use it for the church. Y le dije, no uses por la iglesia. Don't use it for the church. Le dije, ok, yo no voy a usar por la iglesia, yo voy a usar para mi hija. Okay, I won't use it for the church, I will use it for my daughter. Y tenía $20,000. So I had $20,000. Pero yo quería dar para la ofrenda. So I want to give this offering, I want to give this money for the offering. Y yo hice una dedicación delante de Dios. So I did an offering before God, Y yo le di la ofrenda. and I gave this as offering. Hermanos, en verdad, este dinero es para mi hija, So brothers and sisters, this money is for my daughter. porque mi suegro dijo para que use para mi hija, Because my father-in-law said to use it for my daughter, para la universidad. for her university. Pero yo quiero dar la ofrenda para la compra de la iglesia. But I want to give this as an offering to buy the church. Entonces los hermanos se animaron, So the brothers and sisters, they really got happy. entonces ellos también empezaron a hacer la ofrenda. So also they started to do the offering. Y cuando hicimos la ofrenda salió $80,000 And after we did the offering, we got $80,000. y pudimos comprar la iglesia. And we could buy the church. Y todo el mundo estaba feliz. Everybody was really Yo happy. también estaba muy feliz. I also was very happy. Pero había un problema.
there was one problem. Mi hija aquel tiempo estaba en Nueva York My daughter at that time, she was in New York. y estaba en Nueva York y decía, ay papá, yo necesito dinero para mi registración para la universidad. So she started saying, oh father, I need money for the registration for the university. Porque yo no sabía que la universidad era diferente, ¿verdad? I didn't know that the university was different, right? Hasta high school es todo gratis aquí, ¿verdad? You know, until high school everything is free, right? Pero universidad es diferente, By the university is different. hay que pagar. You have to pay. Yo tengo que mínimo darle como $800 mínimo. I had to give her around 800, Entonces, yo no tenía dinero. but I really didn't have any Bueno, money yo le di todo a mí para la ofrenda. because I gave everything as offering. Yo dije, lloré delante de Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? So I prayed around God, what will I do? No tengo dinero para mi hija. I don't have money for my daughter, Danos el dinero. so please give us money. Pero mi hija But my daughter, me estaba pidiendo. she was asking me. Pero Dios empezó a trabajar en mí. So God started to work in me. Usted sabe que yo tengo dos hermanas y un hermano. So I have 2 sisters and 1 brother. Ellos viven en Nueva York. So they live in New York. Cuando yo voy a Nueva York, So whenever I go to New York, mi hermana mayor me da dinero. my older sister, she always gives me money. Mi hermano también me da dinero. Also my brother, he always gives me money. Pero hay la segunda hermana. But the second sister, Ella es tacaña. and she is really selfish, Y nunca me daba dinero. and she never gives me money. Ella es tacaña consigo mismo también. She's also selfish to herself, Y no compra ni un café para ella. and she doesn't even buy a coffee for herself. Solamente dinero, dinero, dinero. Only she thinks money, money, money. Y ella nunca me dio dinero. So she never gave me money. Pero un día mi hermana menor, la tacaña, me llamó. But one day my selfish sister, she called me, Y mi hermana me estaba diciendo, and then she was saying to me, ay Miguel, yo te voy a mandar un dinero. oh Miguel, I want to send you some money. Sí, hermana, mándame. Gracias. Oh yeah, sister, please send it to me. Si ella va a mandar como $100, $200. If she's going to send me something, she's going to send $100 or $200. Y yo le dije, gracias hermana, sí, aquí está mi número del banco. So I said, oh yeah, thank you sister, this is the bank account. Pero ella me empezó a enviar $2,000 cada 2 meses. But she started to send $2,000 every 2 months. Dios sabía mi necesidad. So God knew my necessities. En verdad, cuando yo doné mi dinero para la iglesia, So when I de mi gave hija, the money that I was going to use for my daughter to the church, Dios me dio 10 veces más. so God gave me 10 times more. Yo le di 20,000. So I gave 20,000. Dios me dio con más dinero. So God gave me more than that. Yo pude experimentar eso. So I could experience that. Hasta ahora mi hermana me manda. Even until now, my sister continually sends me. Ella es tacaña. She's really like selfish. Pero Dios tiene muchos caminos, ¿sí o no? But God has so many ways. Señor, yo no tengo más, yo no tengo dinero. God, I don't have money, I don't have anything. Cuando yo no podía hacer más nada. When I couldn't do anything anymore, Mi hija tiene que ir a la escuela, yo no puedo hacer nada. oh, my daughter has to go to school, I cannot do anything. Dios cambió el corazón de mi hermana más tacaña. So God changed the heart of my selfish sister, ¿Verdad? right? Dios cambió. So God changed her heart. Y cada vez que yo necesito dinero, ella me manda. And every time I need money, she continually sends it. Yo agradezco delante de Dios. So I'm thankful in front of God. Yo no hice muchas cosas. I really didn't do anything. Yo solamente entregué porque era mi deseo para comprar la iglesia. So I only gave this money because I had desire to buy this church. Pero Dios me dio más bendición que es, $20,000. But God gave me a more blessing, more than $20,000. No es solamente dinero, It's not only about money, sino la fe en Dios. but also the faith in God. Cómo Dios en verdad nos provee a nosotros. So how God provides for us. ¿Por qué David vencía la batalla? So why did David overcame in battle? David sabía el corazón de Dios. So David knew the heart of God. David sabía la voluntad de Dios. So God knew the will of God. Mire qué dice aquí, busquen en 1 Crónica capítulo 20. 1 Chronicles chapter 20. 1 Chronicles chapter 20. 1 Crónica capítulo 29,
Versículo 9. First Chronicles chapter 29, verse 9. Yo voy a leer nomás en español. So I will read only in Spanish. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente por todo lo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Entonces, el corazón del pueblo de Israel estaba alegre, ¿verdad? So the people, the heart of Israel, they rejoiced. ¿Por qué estaba alegre? Porque ellos estaban contribuyendo voluntariamente para hacer el templo de Dios. Because they were offering willingly to make this temple. Cuando el corazón de la persona está alegre, When the heart of people is happy, cuando usted vive por el evangelio, when you live for the gospel, cuando usted vive por la fe, when you live by faith, confiando en Dios, when you trust upon God, Dios le da alegría en su corazón. so God gives you happiness in your heart. Mire que dice aquí versículo 11. Look at verse 11. Dice David, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y victoria y el honor, porque todas las cosas que están sobre los cielos y en la tierra son tuyas. Y tuyo, oh Jehová, es el reino y ni eres excelso sobre todos. Verse 11, Thine, O Lord, is the greatness and the power of the glory and the victory and the majesty, for all that is the heaven and the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Sí, aquí dice 12. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo en el mano de esta la fuerza y el poder, y tu mano al hacer grande y de dar poder a todos. 12, both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thy hand is the power and the might, and in thy hand is to make great and to give strength unto all. David sabía que la riqueza y la gloria proceden de quién? De Dios. So David knew that the riches and honor came from who? Came from God. Amén. Amen. David sabía eso. So David, he knew that. Por eso él hizo la voluntad de Dios. That's why he was doing the will of God. Cuando él hizo la voluntad de Dios, Dios le daba más y más, le hacía vencer toda la batalla. When he did the will of God, he continually gained victory whenever he fought. 14. Verse 14, Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. But who am I, and what is my people, that we shall be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Él decía, ¿verdad? Todo es tuyo. So he was saying, everything is yours. Sí, David sabía que Dios le daba la riqueza. So David knew that God was giving him riches. David sabía que él tenía poder. So David knew that God had power. Por eso David hizo la voluntad de Dios. That's why David did the will of God. Dios le hacía vencer toda la victoria. And God continually gave him victory. Mire qué dice aquí. So looking here, Un capítulo más, vamos a leer un versículo más. so we'll read one more verse. 16. Verse 16. Y Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia hemos preparado para edificar casa y tu santo nombre. De tu mano es y todo es tuyo. O Lord our God, all this store that we have prepared to build thee and house for thine holy name cometh of thine hand, and it is all thine own. Él sabía de dónde venía la riqueza. So he knew where riches came from. La riqueza no venía que de él trabajar. So his riches didn't come from him work doing something. La riqueza que Dios le daba venía de Dios. So the riches that he got was from God. Porque él estaba haciendo su voluntad. Because David was doing the will of God. Él decía, el templo, yo estoy viviendo en el templo, pero la arca de Dios está en el tienda. So I'm living in the temple, but the ark is in the tent. ¿Verdad? ¿Tú me entiendes? You understand? Por eso Dios le agradó ese corazón. That's why God was happy with his heart. ¿Usted me entiende? Do you ¿verdad? understand?
Había un hermano en Atlanta. So there was one brother in Atlanta. Él decía, pastor, todo me sale mal. He said, "Oh, pastor, everything that I do it comes wrong. Ay, sí, yo recibí salvación, pero no me sale nada bien. I receive salvation, but nothing works out." Y yo le dije, ¿qué le pasa? I said, "Oh, what happened to you?" Y él decía, ay, pastor, sí, yo no sé qué me pasa, pero ayúdame. So he said, "Pastor, I don't really know what's happening to me, but please help me." Y yo le dije, en verdad, entonces si yo le hablo, usted va a escuchar mi palabra. So I said, "If I tell you, are you going to follow my words?" Él dijo, sí. So he said, "Yes." Sí, enséñame por qué yo estoy fracasando después de recibir salvación. So show me how I'm feeling after I receive salvation. Y yo le mostré a Ageo. So Haggai, I show him Haggai. Ageo está después de Habacuc o Sofonía, después viene Ageo, Haggai, the book of Haggai. al frente de Zacarías. It's in front of Zechariah. Es un poco difícil, ¿verdad? It's a little bit difficult to find. Ageo dice, So Haggai says, capítulo 1, chapter 1, Ageo capítulo 1, versículo 5. Haggai chapter 1, verse 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre Sí. vuestros caminos. Verse 5, Now therefore thus said the Lord of hosts, consider your ways. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja por jornal recibe su jornal en saco roto. Ye have sown much and bring little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Sí, trabaja, está diciendo trabaja, pero recibe su jornal en un saco roto. He says that you work, but your wages that you receive is in a bag with holes. Sí, cuando él recibe, se desaparece todo el dinero, When you receive it, all the money disappears, ¿verdad? right? Y un día él decía, ay, pastor, yo tengo que ir a trabajar el domingo. So he said, "Oh, pastor, I have to work on Sunday. Ok, si es posible no vaya. If it's possible, don't go." Entonces él se fue. So he went. Después de 2 horas me llamó. After 2 hours, he called me. Pastor, mi auto está quemando. "Oh, pastor, my car is burning." Yo le dije, ¿qué pasó? So I asked him, "What happened?" Sí, se encendió, yo no sé cómo el motor. I don't know how, but the motor started to go in fire. Y vino la ambulancia, estaba apagando todo. So the ambulance came and they were turning off the fire. Y yo le mostré este versículo. So I showed him this verse. Versículo 9. Verse 9, I showed him. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre para su propia casa. Está diciendo. He said, "Ye looked for much, and it came to little. And when ye brought it home, I did blow upon it. Why, said the Lord of hosts, because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house." Aquí está diciendo, disiparé en un soplo, está diciendo, porque dice Jehová de ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Está diciendo. He says that, he blew it because the house of the Lord is empty. Y cada uno vosotros corre para su propia casa. And everyone runs unto his own house. Y 10. Verse 10, Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos. Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from
her fruit. Sí, hoy en día mucha gente no le importa la iglesia como esté. So nowadays people don't really care about the church. La iglesia le dio la salvación. So the church gave them salvation. La iglesia le dio la vida eterna. So the church gave them eternal life. Pero no importa cómo está la iglesia. But they don't really care how the church is. Sí, todo el mundo corre para su propia casa. So everybody runs to their own house. Todo el mundo va hacia su casa nomás. Everybody just goes to their own house. Pero aquí está diciendo que el templo de Dios está vacío. Here he's saying that the temple of God is empty. Sí, ¿qué dice aquí, verdad? In here what it says? Sí, cuando mi casa está desierta. It says, my house is a waste. Y todo el mundo corre para su casa. And every man unto his house he runs. Por eso se detuvo del cielo sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Está diciendo. Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. Una hermana So one sister, me dijo, ay, pastor, voy a traer una televisión. so one sister said, oh pastor, I'm going to bring a TV. Oh, sí, entonces sí, tráela. Oh yeah, please bring it. Es una televisión muy grande. It's a big TV. Y trajo una televisión grande, And she brought a really big TV. viejo, It was really old. y lleno de cucarachas. It was full of cockroaches. Y trajo a la iglesia. And she brought it to the church. Y al final que tuvimos que tirar eso. At the end we had to throw it away ¿Por qué? Estaba demasiado viejo. because it was really old. Y con mucha cucaracha. And it had a lot of cockroaches. Y ella compró un plasma And she bought a plasma TV. y puso en el pared. And then she put it on her wall. Y ella para tirar eso, ay, sí, era poco. Y trajo a la iglesia. So for her to throw it away, it was kind of difficult, so she brought it to the church. Ahora, ella trajo a la iglesia todo un televisión ya que tenía que tirar. So she brought a TV to the church that had to be thrown away. Pero ella siempre pasa dificultades. But she always has difficulty. Tiene problemas con sus hijos. Has difficulty with her Ella le sons. protege a sus hijos. She protects her children. Siempre tiene problemas. She always has problems. Problemas con su esposo. Problems with her Problemas husband. con sus hijos. Problems with her children. Siempre, nunca vive en paz. She never lives in peace. ¿Verdad? Right? ¿Por qué? Why? Porque la casa de Dios está desierta. Because the house of God is empty. Todo el mundo corre para su propio casa. So everybody is running to their own house. Yo le dije a ese hermano, So I told that sister. mire, hermano, mire qué dice aquí. So I told the brother, look here. Sí, aquí dice, sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y vestís y no calentáis, y que trabaja en el jornal, que recibe en un jornal en un saco roto, ¿verdad? Es 6, ¿verdad? He says, you looked for so much, and lo, it came to little. And you brought it home, I did blow upon it. Why, said the Lord of hosts, because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. Y yo le dije, So I told that brother, hermano, ¿verdad? brother, look, Sirva primero a Dios. first serve God. Si usted sirve el evangelio, If you serve for the gospel, si usted sirve la iglesia, if you serve for the church, Dios le va a dar bendición. God is going to give you a blessing. Yo testifiqué mi testimonio. So I also gave him my testimony. Dios me dio bendición a mí. Also, God gave me a blessing. Sí, yo tuve un poco corazón, So I had this kind of heart, pero Dios me bendijo. but God gave me a blessing. Porque usted viene a la iglesia, Because you come to the church, no importa cómo la iglesia esté, it doesn't matter how the church is, usted no ofrenda, you don't give an offering, usted no hace diezmo, you don't give tithe, y solamente usted quiere ganar mucho dinero. you only want to win a lot of money. Por eso está saco roto. That's why you have a cloth that's full of holes. Todo el dinero que va para otro lugar. So all the money goes to another place, Y el templo de Dios está vacío. and the temple of God is empty. Si usted escucha mi palabra If you listen to my word, y sirve primero a la iglesia, and you serve the church first, usted va a recibir bendición. you will receive a blessing. Pero hoy en día ese hermano está recibiendo muchas gracias. So nowadays, this brother is receiving a lot of grace. Cuando yo me fui a México So when I went to Mexico, para una campaña México, so I went to a conference in Mexico. había un Honda Pilot There was a Honda Pilot. y con ese nos fuimos a Veracruz. So with that, we went to Veracruz. Y en el camino ese es un auto lindo, ¿verdad? So in the way, that was a really nice car. Y decía,
Oh, ¿de dónde es este auto? And we said, where is this car coming from? Un hermano le regaló al pastor. So the one brother gave it to the pastor. ¿Oh, sí? Or really? Y empezó a testificar. And he started to give a testimony. Ese hermano era fracasado. This brother, he had failed. Tenía 2 panaderías y fracasó totalmente. So he had 2 bakeries, but he failed. Y estaba en bancarrota. And he was in bankruptcy. Y ellos estaban comiendo solamente tortilla con sal. So they were only eating tortilla with salt. ¿Verdad? Y ellos estaban llorando comiendo con su familia. And they were crying and eating with their family. Sus hijos estaban llorando, su esposa también estaba Her llorando. children were crying, her wife was Pero crying. él escuchó un sermón del pastor. But he listened to the sermon of the pastor. El pastor dijo, pruebe a Dios. He said, try God. Si usted manda $100 a África, If you send $100 to Africa, si Dios no le bendice, no crea a Dios y ni mande dinero. if God doesn't bless you, then don't give money. Just stay with your own money. Ujú. Y él decidió en su corazón. So he decided his heart. Yo voy a mandar $100 a África. I'm going to send $100 to Africa. ¿Por qué extraño? It's so weird. Sus hijos estaban pasando hambre. His children were going Su through esposo también está difficulty. pasando hambre. Also, his wife was going through difficulty. Si era yo, iba a comprar comida para ellos. If it was me, I would buy food for them. Pero él primero mandaba el dinero para África. But he first sent his money to Africa. Y la esposa decía, ¿tú estás loco? And the wife said, "Are you crazy? Está muriendo de hambre. You know, we're dying of hunger. Sí, tus hijos tienen hambre. Oh, look, your children are hungry. Están comiendo tortilla con sal. And they're eating tortillas with salt. ¿Y tú estás mandando el dinero a África? And you're sending your money to Africa?" Pero él empezó a mandar. But he started to send it. Primero lo que hacía mandaba. So first he sent it. Pero pasó una cosa. So one thing happened. El suegro, el suegro era tacaño. You know, the father-in-law, he was really selfish. Y él no gastaba nada para su hija. And he didn't do anything for her daughter. Pero un día vino el suegro y le dijo, mira, yo te voy a dar por última vez una chance para abrir un negocio. So the father-in-law said, you know, I will give you one chance to open a business once again. Y él abrió el negocio. So he opened a business. Y cuando abrió el negocio, As he opened the business, él puso el nombre Maná, so he put the name of the business, Manna. panadería Maná, The bakery, Manna. pan del cielo significa. You know, the bread of heaven, that's what it means. Y ese negocio empezó a funcionar demasiado bien. So the business started to run really well. Y él hizo otro negocio. And he's made another business. Y otro negocio. And then another business. Ahora tiene 3 negocios. Now he has 3 businesses. Y ahora está siguiendo al pastor Shin. You know, he's following Pastor Shin. Y él va donde quiera que el pastor vaya. And wherever Pastor Shin goes, he goes. Y recibió mucha bendición. And he received a lot of blessing. ¿Qué hizo ese hermano? So what did that brother do? No es por el dinero. It's not because of money. Tuvo fe en Dios. He had faith upon God. Dios mira la fe en Dios. So God looks at the faith in God. Si usted confía en Dios o no confía en Dios. Whether you trust God or not. Sí, cuando una persona, Dios mira la fe, So when God looks at one person that has faith, Dios le da la gracia. God gives them grace. Había una mujer del flujo de sangre, So there was a woman who had the issue of blood. ya malgastó gastó todo su dinero en remedio, en doctores. And she had wasted everything, all her money in doctors and everything. Y estaba más peor su enfermedad. But she got worse continually. Cuando ya no tenía más nada, When she had no other way, ¿qué hizo ella? Vino la fe. so when she had nothing, she had faith. Sí, yo solamente tocar el manto de Cristo seré salvo. If I touch the garments of Jesus, I will be healed. Y Cristo estaba caminando. So Jesus was walking. Y todo el mundo le estaba tocando. So all the people, they were touching him. Y todo el mundo estaba tocando y de repente Cristo dice, alguien me tocó. So after everybody was touching him, suddenly Jesus said, "Oh, somebody touched me. Mi poder se salió. My power came out." Pero maestro, todo el mundo te está tocando. But teacher, all the people are touching Pero you. él dijo, alguien me tocó por la fe. But he said, "Somebody touched me by faith." Y él miró atrás y estaba la mujer So he looked behind and there was the woman. que había tocado por la fe el manto de Cristo. And she had touched by faith the garment of Jesus. Y tu fe te ha salvado, no peque más, está diciendo. He said, "Your faith has healed, don't sin anymore."
Dios, en verdad, cuando ella tocó por la fe, So when she touched by el faith, poder de Cristo salió. the power of Jesus came out. ¿Qué es lo que Dios busca? So what is God looking for? La fe en Dios. The faith upon God. Si usted está confiando en Dios, If you are trusting upon God, si en verdad si está usted confiando en Dios o no, if you are trusting in God or not. Dios mira eso. So God is looking at that. Cuando uno tiene fe, So when do we have faith? cuando yo no puedo hacer más nada, When I cannot do nothing, Dios empezó a ayudar. so God starts to work. Sí, porque yo no tenía dinero para mandar a mi hija. So I didn't have any money